são músculos, aí um slide que fala das 3 vascularizações. ¿Cuáles son los músculos considerados posteriores del abdomen? De peritoneo. Peritoneo, por lo menos tem que saber tudo sobre o que é o peritoneo. Por ejemplo, cuáles son las formaciones peritoneales. Miren bastante imágenes también, ¿sí? Voy a quitar por lo menos los slides que mostré de imágenes, voy a colocar para ustedes, ¿sí? Obvio, tem imágenes que tienen as setinhas y tienen esa estructura. Vou tentar apagar esse daí, mas vou colocar a imagem que eu mostrei. Vou mostrar, por ejemplo, una imagen de la cavidad abdominal y señalando lo que sería, por ejemplo, el epiplón menor o el epiplón mayor, por ejemplo, o lo que sería, por ejemplo, una imagen del hígado hacia su cara visceral, para que pueda identificar, por ejemplo, el lóbulo derecho, izquierdo, el cuadrado, el caudado, etc. ¿Sí? Una imagen de estómago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las partes del estómago, curvatura menor, por ejemplo, curvatura mayor, fondo gástrico, cuerpo, antro pilórico, canal pilórico, etc. Imágenes, por ejemplo, del duodeno, ¿sí? Entonces, tienen que saber, por ejemplo, aquí primera porción, aquí segunda, tercera, cuarta, y así sucesivamente. Entonces, vean bastante imágenes, por lo menos, como les dije, voy a tratar de tirar las imágenes que mostramos aquí durante la aula, de cualquier aula, y vamos a puchar unas setinhas y van a tener que identificar qué parte es, etcétera, etcétera, ¿sí? Prácticamente todo lo que dimos hasta ahora, la mayoría de ellas siempre hablábamos sobre su vascularización. O sea, no siempre, o las 15 preguntas va a ser sobre arteria o vías. ¿Sí? Probablemente unos 14 son. Entonces vamos a ver, generalmente son más partes, imágenes. Ahora ya no hay más 2 imágenes, o una imagen como hicimos semestres anteriores. Ahora de 15 preguntas puede ser 5, 6 o a metade de las imágenes para que usted identifique las otras preguntas. Y es lo mismo, va a tener la imagen, ¿sí? La imagen, vamos a colocar por ejemplo aquí a imagen do estómago, ¿eh? Vamos a puxar uma setinha assim, por ejemplo, y ahí vamos a colocar A, B, C, D, I, E, ¿sí? Y ahí vamos a colocar, por ejemplo, curvatura menor, curvatura mayor, fondo gástrico, cuerpo gástrico, antro pilórico, por ejemplo. Entonces usted mira la setinha aquí. Entonces la setinha está apuntando la parte de quién? De la curvatura mayor. Entonces usted va a marcar aquí, va a ir en su gabarito, la pregunta 5, en la pregunta 5 você vai ver A, B, C, D, E, y ahí você vai pintar a letra B. ¿Sí? Mesmo esquema, acho que fizemos el semestre pasado. Es lo mismo, vamos a utilizar en este semestre. Y luego están las preguntas que no tienen imágenes, entonces ustedes van a leer correctamente. Van a ver, por ejemplo, le va a decir, por ejemplo, ramas, ya que quiere mucha pregunta de arteria, entonces ramas del tronco celíaco, por ejemplo. Y colocamos A, B, C, D, E. Ahí colocamos, por ejemplo, hepática propia, hepática derecha, hepática izquierda, esplénica y gástrica derecha, por ejemplo. ¿Cuál es rama del tronco celíaco? Ahí você lembra. El tronco celíaco tem 3 ramas: hepática común, hacia el lado izquierdo esplénica
y hacia arriba y hacia el lado izquierdo es gástrica izquierda. Y ahí você ve, hepática própria? Não, a hepática própria vem da hepática comum, então não é. Hepática direita e esquerda? Também não é. Por quê? Porque ela sai da hepática própria. A hepática própria é que dá a direita e a esquerda. Então não é esses dois. A gástrica direita? Não é. É a gástrica esquerda. Por quê? A gástrica direita, ela sai da hepática própria. Então descarta. Então o único que é correto aqui neste caso é la esplénica. Então de essa maneira é como usted responde una cuestión. Ella va a tener aquí las alternativas, obviamente. Voy a revisar 80 veces para ter certeza que sea una respuesta só correcta, ¿sí? Para que ustedes no tengan esa duda. No vamos a colocar pregunta aberta. Por lo menos en esas parciales no. Aí na final, ou seja, a faculdade deu a opção agora de fazer assim, mas não necessariamente as 15 perguntas tem que ser assim, né? Pelo menos uns 10 ou uns 5 pode ser assim, o restante pode ser diferente. Só que para mim é muito mais rápido, mais fácil corrigir dessa forma. Eu posso colocar a imagem, pode que aparezca um falso verdadeiro, então em vez de que tenha A, B, C, D, E, la respuesta voy a colocar solamente A y B. Uno va a ser verdadero, otro va a ser falso, o se va a ver, por ejemplo, vamos a colocar aquí, con relación al riñón que presenta caras, bordes y extremidades, ¿en cuál borde, o sea, como es falso y verdadero, voy a colocar así, por ejemplo, en lo que sería el borde lateral contiene el ilio renal? Falso o verdadero. Entonces usted lembra, el riñón tiene una cara anterior y una cara posterior. Tiene un borde medial que es cóncavo y tiene un borde que es lateral que es convexo. Que usted leyó la pregunta y dice, el ilio renal está en el borde lateral, falso o verdadero. Entonces falso. Entonces usted va a ir a la pregunta, vamos a supor que es la pregunta 7 y la pregunta 6, ¿no? Que va a tener A, B, C, D y E. Entonces, como solamente hay dos opciones, o se va a marcar C, o se va a marcar D, o se va a marcar E. Não, ou você marca A ou B. Mas doutor, por que você colocou esse daí? É porque o aplicativo já joga para mim as 5 opções. Pero como solamente hay dos opciones aquí, entonces usted pinta la que usted cree que es correcta. ¿Entiende? Entonces, de esa forma dá para fazer falso verdadero, dá para colocar pergunta fechada normal, dá para colocar imagens para você identificar, etc, etc. Entonces, en vez de você descrever, entonces usted simplemente va a marcar. Ahora, en el examen final, sí, probablemente sí coloque algunas preguntas abiertas de respuesta simple. Por ejemplo, rama terminal de la arteria mesentérica superior. Y ahí dejo un espacio para ustedes completar. Entonces usted, la rama terminal de la mesentérica superior arterial es la arteria ilioseco apendículo póntico. Eu quero um desse daí pra prova. Por isso que é proibido esse relógio assim. Esse celular tá diferente. Perfecto. Entonces, de esa manera es como vamos a ir elaborando el examen con el doctor Pai. Probablemente quinta-feira, aí, à tarde e noite, eu vou ir na casa dele e vamos fazer as provas. Perfecto. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún tema en específico que ustedes tienen dificultad las preguntas tipo van a ser generales o van a ser específicas. Por ejemplo,
superior, ¿cuál es un, o sea, Hay preguntas que, por ejemplo, ya les puse en el material de los slides. Por ejemplo, lo que el compañero pregunta es el espacio que está detrás del estómago, ¿sí? Ese espacio solamente tiene una abertura, un hiato, conocido como hiato de Wilson, ¿sí? Entonces, sí, ese tiene también sus límites. Límite que es anterior, límite que es posterior, límite que es superior, límite que es inferior. El anterior es la vena porta hepática, la posterior, vena cava inferior, superior, cara visceral del hígado, inferior es una fascia llamada retroduodenopancreática o también conocido como fascia de Treves. ¿Sí? Entonces, sí, son cosas que tienen que saber, hiatos, por ejemplo, cuando dimos división de la cavidad abdominal, ¿recuerdan? Vimos que la cavidad abdominal se dividía a través de un meso, ¿recuerdan? El mesocolon transverso dividía en una cavidad arriba, supramesocólica, y abajo, inframesocólica. Se pregunta de prueba. Le coloco así. La cavidad abdominal a través del mesocolon transverso se divide en, ahí coloco A, supramesocólica e inframesocólica. B, por ejemplo. Cavidad abdominal propiamente dicha y cavidad pélvica. C. Receso subfrénico y receso subhepático. D, por ejemplo. Celda gástrica y celda esplénica. Entonces nosotros vemos el mesocolon transverso divide la cavidad en una supramesocólica e inframesocólica. ¿Por qué estas no es? Primero, la cavidad abdominal propiamente dicha está en la inframesocólica y está dividida a través de ¿quién? Del mesocolon sigmoides. Entonces, si pegamos ese y colocamos el mesocolon sigmoides divide la cavidad abdominal en, ahí la respuesta sería cavidad abdominal propiamente dicha y la cavidad pélvica. O, por ejemplo, preguntamos, la cavidad abdominal propiamente dicha se divide en la cavidad abdominal en, y sabemos que la cavidad abdominal propiamente dicha está nuevamente dividida por el mesenterio. Y el mesenterio tenemos entonces lo que sería la superior derecha e inferior izquierda. Sabemos que en la supramesocólica tenemos hacia el lado derecho el receso subfrénico y debajo del hígado el receso subhepático. Y hacia el lado izquierdo está la celda gástrica y además acá la celda esplénica. ¿Se entiende? Entonces solamente de ahí ya pueden caer 80 preguntas. Son de división de cavidad abdominal. Ahí, eso por ejemplo con relación a división. O otra pregunta, por ejemplo. Vamos a suponer los músculos longitudinales del abdomen serían, por ejemplo, aquí colocamos A, B, C, D, E. Entonces acá, por ejemplo, colocamos el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, el psoas, por ejemplo, o el recto del abdomen. Entonces, ¿cuál sería un músculo longitudinal? El músculo recto del abdomen. ¿Por qué? Porque el oblicuo y el transverso son músculos anchos.
Y el psoas es considerado un músculo posterior. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Entonces sí, son preguntas que pueden ser generales o como por ejemplo la división o recuerdan que le dije también por ejemplo del peritoneo, el único órgano que es intraperitoneal, el ovario. Esas son preguntas específicas que si usted no estuvo en la aula o estuvo viajando ¿verdad? Por Europa, ¿eh? Entonces, probablemente si no estudió no va a saber responder. ¿Se entiende? Y como le dije, el examen va a ser como hicimos el semestre pasado. Gabarito. Va a haber solamente un gabarito por persona. Recuerden que el amor de Jesus Cristo não fale, não escreva mal, não pinta mal. Certifique-se certinho se na pergunta 1 você marcou B mesmo. Então você procura o B e vai pintando devagar. Então não vai ter pressa. Só 1 hora de prova, fácil, rápido, sencillo. ¿Sí? Como le dije, voy a tratar de colocar una respuesta correcta sola para que ustedes no tengan o no confundir. Entonces vean también bastante imágenes de los slides que les mostré de cavidad abdominal de cualquier órgano. Fíjense bien las partes, lo que es colon ascendente, colon transverso, descendente, los riñones, dónde está el uréter. Professor, pode cair as inserções dos músculos? No inserción muscular, no precisa. Vamos deixar quando vocês, ou algum de vocês que seja ortopedista aí, vai estudar todo esse nome. Por lo menos si saben cuáles son los longitudinales, cuáles son los anchos y de dónde viene su vascularización. Recuerden que la vascularización del abdomen, de los músculos, viene de las últimas arterias intercostales, las 6 últimas, o sea, de las 7 a la número 12, las arterias lumbares y las arterias llamadas epigástricas. No confundan con arteria gástrica o gastroepiploica. La gástrica y gastroepiploica vasculariza al estómago. La epigástrica son las que vascularizan a los músculos del abdomen. Epi, ¿qué significa? Extremidad fora. Y gástrica viene de vajiga. Entonces son las arterias que vascularizan a vajiga, o sea, la parte de los músculos, etc. No es que ya aconteció. ¿Quién vasculariza el estómago? Pues lo coloca arteria epigástrica. No, la arteria epigástrica no vasculariza el estómago, ella vasculariza los músculos del abdomen. Ahora sí, la arteria gástrica sí vasculariza el estómago, la derecha y la izquierda. ¿Sí? Y la gastroepiploica es la que vasculariza la curvatura mayor. ¿Sí? Entonces, si ustedes estudian bien, será otra cosa. Vean bastante imágenes. ¿Sí? Lo máximo, vou colocar umas 5 ou 6 imágenes. Perfeito. ¿Sí? Entonces, la mayoría va a ser para usted identificar. ¿Sí? Entonces, usted va a ver la imagen, vamos a colocar una setinha. Siempre voy a tratar de colocar a setinha y usted va a ver bien la ponta de la setinha. Entonces, donde estaría la ponta de la setinha, entonces es lo que nosotros queremos que usted identifique. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la parte de la curvatura mayor, por ejemplo. O si colocamos aquí en lo que sería el fondo, colocamos aquí cuerpo, etcétera, etcétera. O si, por ejemplo, colocamos una imagen ahí del corte
coronal del riñón. Y a acechinha viene en aquella estructura que tiene un formato de una pirámide. Entonces, pirámide de Malpighi, por ejemplo, o pirámide renal. ¿Se entiende? Qué sé yo, la parte del intestino grueso. Vamos a colocar así la parte del intestino grueso y colocamos acechiñas y hay una acechiña aquí, por ejemplo. Entonces sería la flexura cólica derecha. Y así sucesivamente. ¿Sí? Otro también empezó es que es el estudiar también el esófago. ¿Sí? Hay veces que o pessoal começa a estudar de estômago para baixo, aí esquece do esófago. Entonces lembra que el esófago tiene un inicio, tiene un final, tiene partes, tiene vascularización arterial, venosa y tiene, por ejemplo, 3 partes que ya es más estrechas, que son los estrechamientos: cricoideo, bronco aórtico, frénico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces no esquecen de estudiar el esófago, porque el sistema digestivo nosotros iniciamos desde el esófago. En realidad ya inicia desde la boca, pero boca vamos a ver más para frente, cuando entremos ya en la parte del cuello y cabeza, órganos de los sentidos. Perfecto. Entonces no esquecen de estudiar esófago. Y de cada órgano usted tiene que saber su vascularización. ¿Sí? Del esófago provienen las arterias esofágicas, la superior viene de la tiroidea inferior, viene de la aorta, viene de la frénica superior o diafragmática superior. Lo que sería el estómago, su arteria gástrica tireta izquierda, gastroepiploica tireta izquierda, el duodeno vascularizado por las pancreatoduodenales, superior, inferior, el yeyuno ilion, yeyuno vascularizado por la arteria yeyunal, el ilio vascularizado por la arteria ileal, lo que viene a ser el intestino grueso. ¿Sí? Todo lo que es esta porción del intestino grueso proviene de la arteria mesentérica superior, o sea, de la arteria iliocecoapendiculares, de la cólica derecha, cólica media, toda esa de la mesentérica superior. Y luego, esta porción de aquí para el descendente y el sigmoides, mesentérica inferior, cólica izquierda, las 3 sigmoideas y la rectal. Entonces, de esa manera, como tiene que ir haciendo de forma general. ¿Quiénes son específicos lo que van a vascularizar y de dónde van a venir? Eso es con relación a la arteria. Y recuerden que a nivel del drenaje venoso, ¿sí? Nosotros tenemos 2 sistemas: lo que va directo a la vena cava y lo que va a ir a la vena porta hepática. Entonces, una pregunta, por ejemplo, de examen dice así: con relación al drenaje, ¿me se escribe mal? Drenaje, ¿sí? Del intestino delgado. Su sangre retorna y colocamos aquí. Por ejemplo, colocamos aquí, retorna en la vena cava superior, la vena cava inferior, a la vena porta hepática, a la vena gastroduodenal, por ejemplo, o a la vena esplénica. Entonces ahí vemos el intestino delgado, ahí entra lo que sería el duodeno con el yeyuno ilio. Y si usted lembra, todo el sistema digestivo, su sangre viene sucia. Entonces, toda esa sangre del intestino delgado primero tiene que
pasar por la vena porta y de la vena porta ir a la vena cava. Entonces, según esta pregunta, que el drenaje del intestino delgado, ¿a dónde va primero? Va a ir a la vena porta hepática. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Recuerden que todo, aquí por ejemplo vimos que al final del esófago, en la parte venosa, había una parte de la sangre del esófago que podía subir y drenar al sistema ácidos, o descender y drenarse hacia la vena porta. Y esta anastomosis que hay en estas venas son conocidos como anastomosis porta cava. ¿Recuerdan? Entonces esa es la anastomosis porta cava. ¿Y dónde encontramos esa anastomosis? En la parte superior, en la parte media o en la parte inferior del esófago. Entonces la respuesta en la parte inferior. Del hígado, por ejemplo, ¿cómo está formado el ilio hepático? Recuerden que les puse una mnemotecnia aquí, lo que era anterior, posterior, derecho e izquierdo. Entonces, hacia la parte posterior era la vena porta hepática. Hacia adelante y hacia el lado izquierdo, la arteria hepática propia, y hacia el lado derecho, el conducto hepático común. Y ahí viene la pregunta de prueba. Con relación al ilio hepático, la vena porta hepática es anterior a la arteria hepática propia y al conducto hepático común. ¿Falso o verdadero? Entonces, la vena porta hepática está adelante de la arteria y del conducto. Es falso, ella está atrás, entonces la respuesta es falsa. O podemos colocar con A, B, C, D, E y colocamos: la vena porta en el ilio hepático es posterior, anterior izquierda, anterior derecha, superior inferior. Entonces la vena porta hepática en el ilio hepático, ella es posterior. Lo que el compañero dijo, el hiato de Winslow con sus límites anterior, posterior, superior e inferior. Y ahí colocamos: el límite anterior del hiato de Winslow es el límite anterior. Entonces ahí vemos el límite anterior y colocamos A, B, C, D, E. A, vena porta hepática, que sería aquí, vena porta hepática, vena cava inferior, cara visceral del hígado, o colocamos fascia de 3. Ahí usted ve, el límite anterior va a ser ¿quién? Y vamos a procurar una respuesta: vena porta hepática. Aquella pregunta de las arterias renales, por ejemplo, ¿cuál es más larga? Entonces, ¿cuál arteria renal tiene mayor longitud? Y ahí colocamos A, arteria renal derecha, arteria renal izquierda. Y si usted no estudió, vamos a colocar en arteria renal superior, arteria renal inferior, arteria renal oblicua. Eso para completar ya a la letra. Pues aquel que no estudió va a ficar con mucha duda. Y aquel que estudió va a saber que existen solamente dos arterias renales, o es derecha o es izquierda. Y según nuestra anatomía que habíamos visto, los riñones están paralelamente, casi uno al lado de la otra. El problema es que la aorta, ella va del lado izquierdo. Y cuando ella sale en la arteria renal y va al riñón izquierdo, ya entra en la renal. Pero el del lado derecho, ella tiene que salir del lado izquierdo e ir al riñón
del lado derecho. Entonces usted va nuevamente a la pregunta: ¿cuál arteria renal tiene mayor longitud? ¿El derecho o el izquierdo? Entonces usted procura una alternativa: arteria renal izquierda, perdón, derecha, no queda más largo. ¿Se entiende? O puede ser la parte venosa. ¿Cuál vena tiene mayor longitud? Y ahí vemos, la vena cava está descendiendo hacia el lado derecho. La vena renal derecha sale del riñón y ya entra en la cava. El del lado izquierdo, ¿qué hace? Sale del lado izquierdo y luego va a la vena cava. Entonces la pregunta: ¿cuál vena renal tiene mayor longitud? ¿El derecho o el izquierdo? Entonces la respuesta es que la vena renal izquierda es más larga. O la pregunta puede ser: ¿cuál arteria o vena es más corta? Y ahí podemos acrescentar dos preguntas más. ¿La vena gonadal izquierda va directo en la cava? La respuesta es no. Recuerden que dijimos que tanto en el hombre, ovario o testículo en la mujer, ovario en la mujer y testículo en el hombre, tanto el derecho como el izquierdo, el derecho va directo a la cava y el del lado izquierdo primero va a la vena renal. Entonces ahí viene otra pregunta: ¿cuáles son las venas que desembocan la vena cava inferior? Y por ejemplo, ustedes, vamos a suponer pregunta abierta, que no vais en ese caso vaya en un futuro. Ustedes citan, por ejemplo, las venas suprahepáticas, la vena renales derecha e izquierda, y colocan, por ejemplo, las venas gonadales. Entonces, en este caso, como usted puso venas gonadales que desembocan en la vena cava inferior, es falso. ¿Por qué? Porque no son las gonadales, es solamente la gonadal del lado derecho. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, de esa manera es como vamos a realizar el examen. Van a ver que va a estar fácil para quien estudió, va a estar tranquilo, no se desespere. Falta mucho tiempo ainda. Infelizmente, vocês não têm somente anatomia como prova, né? Tem outras disciplinas antes. Provavelmente, si no estudiaron por lo menos un mes atrás, durante esa semana você já vai querer memorizar tudo isso daqui, difícil, não vai caber. E se caber, não vai servir para a sua vida. Porque terminando a prova, você esquece tudo. E esto você não pode esquecer, porque vai utilizarlo mais adelante. O paciente levou uma facada aí no abdômen. O que tem no abdômen? O bucho. A sua facada entrou aí, perfurou tal coisa. E quais são os músculos que estão aqui? Qual músculo será desse nome? E assim sucessivamente. Você tem que saber. Ah, doutor, um lado do meu testículo está aumentado de tamanho. O que está acontecendo? Um lado só, por que não os dois? E aí, você vai indagando através da anatomia e vai vendo que provavelmente no retorno venoso da vena renal esquerda tem muita pressão e a vena gonadal que está tentando entrar na renal não consegue, então se vai acumulando sangue lá embaixo. Aí o testículo esquerdo começa. E por que o direito não tem esse problema? Porque o lado direito vai direto na cava, ela não precisa. O el riñón del lado derecho no le afecta al testículo o al ovario del lado contrario. ¿Por qué? Porque a sangre venosa de la va directo en la cava. Y la cava no tiene tanta presión como probablemente está teniendo las renales por una hipertensión arterial, por ejemplo. Y así sucesivamente. Perfecto.
Y siempre estudien las generalidades de cualquier orden. Por ejemplo, el duodeno, ¿dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Cuáles son sus partes? El duodeno es la segunda porción, mide, que colocamos A, B, C, D. A, 6 centímetros. B, 8. C, 5. D, 25. Entonces, ¿cuánto mide la segunda porción del duodeno? 8 centímetros. Se procura responder, Marcos. ¿Entienden? Entonces, estudien las generalidades también, no es solo vascularización. Después ustedes van a venir aquí en la prueba y tienen 2 preguntas de vascularización. Restante coisa general, cosas que no tienen nada que ver con vascularización. Entonces, vean imágenes bastante. Imprima esse slide aí, você vai colocar nas partes do estômago, do duodeno, do intestino grosso, do fígado, etc, etc. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Só na hora da prova. No, la prueba. Y yo no sé si se tem prova amanhã, así que... ¿Eh? En Guarani. Se vocês deixaram para essa semana, difícil. Mas tudo é possível, né? Vocês conseguem, não tem por que não conseguir. E se não deu agora, não tem problema. Tem uma segunda parcial. Ô mãe, não tinha relatório. Balde de água. Uma água benta aí na sua cara e segunda parcial. Acho que sexta-feira eu vou estar passando mal, cara. Não consegui vir. Lembrando também que assim que termina o exame, esse vai ser de manhã, né? Então, essa tarde, umas 3 horas, mais ou menos, já vou ter preenchido tudo, já vou trazer na faculdade e provavelmente, ou essa tarde mesmo, eles já vão lançar sua nota, ou provavelmente sábado de manhã, né, eles vão colocar e vocês já vão ver sua nota. Ou passa o final de semana triste e feliz. E segunda-feira começou de novo. Começa de novo. Uma pena. Que pena. É, tipo assim, mano. Não, então é um teu, vai estar feliz ou vai estar triste. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu falo com Les você. deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Lembrando que se deu ruim agora na P1, na P2 ainda pode recuperar. Pensamento positivo, né? Ruim na P1 tem a P2. Der ruim na P2 tem um recuperatório. Aí tem o segundo, aí extraordinário. Então vai dar certo. Mais de um. Vamos Passar